¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. A ver, seguimos con todas estas cosas, con todas las cosas que nos están pasando a los argentinos, los hechos de corrupción que son realmente a veces insostenibles hasta del pensamiento de uno, porque el ciudadano común no alcanza a comprender. Imagínense, si uno que está en los medios, que está en la política, que está en algunas cocinas, que se entera de un montón de cosas, no alcanza a cerrarle la cabeza tanto. No me quiero imaginar al tipo común de la casa que llega de laburar todos los días, con magro sueldo, con impuestazos, con tarifazos, y llega, prende la tele y dice, le descubrieron a fulano tantos millones más. A Mengano dice, pero si hasta anoche tenía tanto. Y todos los días una nueva secuencia, que más casas, que más propiedades, que en terrenos baldíos hay un edificio. Bueno, imagínense las cosas que hay para analizar. Yo voy a tener dos invitados. Primero voy a hablar con la diputada nacional Mónica Litza, del Frente Renovador, y después vamos a estar hablando con Omar Duclos, hombre del GEN de Margarita Stolbizer. Con los dos vamos a tratar, o mejor dicho, quiero que ellos nos analicen todo lo que está pasando y fundamentalmente algunas relaciones con algunas leyes que son fundamentales, que en este caso puntual fueron presentadas en su momento por algunos dirigentes políticos o por algunos diputados, después fueron quizás remodificadas o fortalecidas también por el Frente Renovador, por el GEN, extinción de dominio, ley del arrepentido, todo esto que quizás el hombre común dice, ¿y esto para qué sirve? Bueno, afortunadamente parece ser que al haber otra discusión en el Congreso, el gobierno es como que ha abierto la cabeza y está dando lugar a que todas estas cosas se puedan ir discutiendo en el Congreso y de a poco vayan saliendo. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo te va? Un gusto. Muy bien, Daniel, gracias. No, por favor. Bueno. Sí, coincido absolutamente que este escenario, que este nuevo Congreso de la Nación es el ámbito ideal para poder poner en marcha esta serie de medidas que desde el Poder Legislativo, estas herramientas que están saliendo, que no son suficientes, ¿no? Siempre decimos que hay algunos pilares muy importantes en esto. Uno es el Poder Legislativo con las leyes. El otro es la justicia, sin duda. Y otro es el rol del Poder Ejecutivo, ¿no? Nosotros desde el Congreso Nacional no diseñamos una política criminal. Esa está en cabeza del Poder Ejecutivo. Además, el Poder Ejecutivo tiene que tener unas fuerzas de seguridad bien equipadas, capacitadas, comprometidas, porque si no, las leyes que nosotros podamos sacar pueden ser muy buenas, pero no sirven. Estamos muy contentos porque, bueno, nuestras propuestas del Frente Renovador, presentamos en su oportunidad un código, el que nosotros llamamos el Código Justo, y el Código Procesal Penal, ambos están tramitando en la Cámara de Diputados, tenían estas figuras que ahora todo el mundo las está conociendo, que es la figura del arrepentido, o el agente encubierto, las técnicas especiales de investigación, focalizadas a las asociaciones ilícitas, ¿no? A las bandas de esta delincuencia que tiene muchas caras, ¿no? El narcotráfico, la trata, el lavado de activos. Y lo que vos decías, la extinción de dominio, que tiene un título por ahí difícil para que la gente lo comprenda, pero que es muy sencillo. Es que todos los bienes y el dinero de origen ilícito pueda volver al Estado y el Estado lo vuelva al pueblo en obras, en educación, fundamentalmente en programas, lo que venga del narcotráfico, en programas de recuperación para adictos. Claro, porque vos fíjate, por ejemplo, entre dólares y euros y esas chucherías, porque son chucherías que encontraron de monedas, de otro tipo de monedas, estamos hablando que López tenía más de 11 millones de dólares, si sumás los dólares y los euros. Esa plata hoy está en una bóveda del Banco de la Provincia de Buenos Aires, como otras tantas cosas. Ahora la Justicia Federal está pidiendo que la manden para Comodoro Pi. Bueno, y esa plata está ahí. Eso ahí es lo mismo que la nada. Es lo mismo que lo tenía López, porque también quiero aclarar, en la casa famosa de López de Dique Luján no existe ninguna caja fuerte. Lo tenía, esa plata ya está totalmente acreditada, la tenía en la planta baja, como es una zona inundable, yo conozco la zona como pocos. Ese parque, hubo muchas crecientes en los últimos meses, ese parque muchas veces tuvo 30, 40 centímetros de agua, por eso se humedeció ese dinero, porque estaba dentro de un placar. Bueno, no les voy a contar toda esa historia, pero digo, si esta ley estuviese en vigencia, ya, ¿qué hubiese hecho el Estado? Agarrar esos 9 millones, 11 millones de dólares, al otro día, no sé cómo está implementada bien la ley. Sí, es una acción sumarísima, muy rápida. Cómo mostrar a dónde va la plata y decir, bueno, a ver,
tenemos, por ejemplo, y vos sos de la provincia, los hospitales destruidos. Destruidos, devastados. Con 11 millones, sí. ¿sabés a cuántos hospitales ayudamos? Sí, tal cual. Mirá, si vos le haces difícil el negocio, porque el narcotráfico es un negocio multimillonario, a nivel mundial, y va a buscar los lugares donde le sea más fácil instalarse. Si vos se le haces difícil, buscando el tema, no como hacía ahora la justicia penal en la Argentina o en la mayoría de los países, que perseguía a los responsables y, como he escuchado decirte en alguna oportunidad, van presos poquito tiempo y después salían y eran presos millonarios. Claro. Nosotros sí, no queremos presos millonarios, ¿no? Como dice siempre Sergio Massa. Pero lo importante es hacerle difícil la posibilidad de mantener los bienes. Si vos atacás desde la justicia rápidamente el tema de los bienes, no se van a instalar. Nosotros en la Argentina recién estamos despertando, pero no es desde ahora. Ya estamos hablando de prácticamente una década que escuchamos cártel, sicarios, muertes en Unicenter, en el triple crimen de General Rodríguez, asesinatos mafiosos. O sea, tenemos que darnos cuenta que el narcotráfico está instalado. Los secuestros express, de los cuales yo soy del conurbano de Avellaneda, te puedo decir que son moneda corriente, que algunos salen a la luz y otros no. Por ahí salen a la luz los que son más resonantes o más conocidos, pero eso pasa todos los días. El dinero de los secuestros express y de esta delincuencia es para financiar también el narcotráfico y la instalación de estos cárteles. Entonces, si nosotros, en vez de tener ese dinero, como decías vos, ahí en cambiarlo de bóveda en bóveda, o los autos de alta gama, que es la flota que se encontró en el sur, a Lázaro Báez, o la maquinaria agrícola que tenía, un montón de cosas, que después de al cabo un tiempo, porque los juicios y los procesos en Argentina son largos, que después no te sirven, tenemos que aprovechar, el Estado tiene que recuperarlos para devolverlos en acción social, en todas las cosas que faltan, lo de la salud, lo de la justicia. Nosotros a veces cargamos sobre la justicia una mochila de responsabilidad que en realidad la tienen, pero también hay que ver la emergencia edilicia, el colapso con los expedientes. Olvídate. La falta, en la provincia de Buenos Aires el año judicial acaba de comenzar, porque estuvieron todo este año con conflicto de paritarias. Entonces los expedientes, si antes los juicios duraban 4 años, se pasaron a durar 6, 8, 10, 12, y eso es una locura. Yo quiero aclarar que Mónica no es diputada de casualidad, o sea, hizo una carrera de muy abajo, arrancó en Avellaneda hace muchos años, pasó por un montón de cargos municipales, o sea, sabe de lo que está hablando y conoce en profundidad el conurbano bonaerense. Fue senadora provincial, fue asesora, Consejo de la Magistratura. Fuiste asesora letrada del municipio, bueno, ocupaste un montón de cargos. Bueno, mira, venís de abajo, digamos. Estuve también en el gobierno nacional, porque esto me parece importante decirlo, porque cuando hablamos de los pilares que están relacionados, porque ahora se están acelerando estas investigaciones, no nos olvidemos que también el tema de AFIP, el tema de la UIF, que no se reportaban estas operaciones sospechosas, hubo todo un entramado desde la estructura estatal para permitir este robo o este saqueo. Y también estaba la IGJ en manos de la Cámpora. Yo fui directora del Registro Nacional de Reincidencia, Antecedentes Penales, y vi el arribo de la Cámpora, bueno, que eso motivó también mi renuncia al gobierno nacional, porque vi lo que estaba pasando. Ellos establecieron un cepo informativo de las sociedades, Chicone, Olfán, todas las sociedades denunciadas y sospechadas de corrupción, ¿no? Eso también, desde el Estado hay que trabajar para que los organismos de control realmente cumplan el rol que tienen que cumplir. Vos tocaste hace un cachito el tema de la justicia y del tema infraestructura, fundamentalmente. Yo me cansé de discutir con el exministro Casal, que nos engrupió a todos, a mí no, pero engrupió a todo el mundo, con el tema de los nuevos juzgados, los nuevos edificios. Yo he discutido mucho, por ejemplo, el tema del traslado del juzgado de San Isidro, el tema de los tribunales de familia. Y siempre que lo escuchaba me decía, no, ya inauguramos, vamos a inaugurar la semana que viene, la otra semana. Y uno que conoce el conurbano y la provincia, le decía, ministro, no me mienta más. Los pocos juzgados de familia que se están haciendo, los están haciendo los municipios. Ustedes no pusieron un peso, no habilitaron ninguno. Gustavo Pose creo que el año pasado recién terminó la discusión con la Corte Suprema de Justicia de la provincia por el traslado de los tribunales de San Isidro a la zona ahí de Bulón, donde está el ejército. Algo que lo está peleando hace como 9 años o más. Creo que, mira, no sé si el padre lo había peleado ya ese tema,
porque donde están ubicados y el estado de edilicio es imposible que se trabaje en la justicia. Sí, sí. ¿Tanto nos mintieron? Sí, porque te voy a hablar del municipio de Avellaneda. Yo como senadora provincial fui autora de la ley de creación del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús en un momento donde se estaban descentralizando mucho, también de otras fiscalías descentralizadas. Pero en Avellaneda, para poder instalarlo, el municipio tuvo que comprar el lugar y tiene que ir comprando, buscando, reciclando lugares del mismo municipio para instalar los otros juzgados. La emergencia edilicia en la provincia de Buenos Aires, cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires, este programa lo ven en todos lados, no en todo el país. Gracias a Dios. Sí, pero generalmente yo lo pongo de ejemplo también en la Cámara de Diputados, porque cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires, hablamos del 40% del país. Entonces ahí es donde vemos, donde tenemos la fotografía real de lo que está pasando. La emergencia edilicia en la provincia de Buenos Aires en el tema de la justicia tiene más de 10 años y realmente no se está avanzando para nada. Es más, lo que existe se está viniendo abajo, para ser muy gráfica. Tenemos que ir también al tema de la despapelización, avanzar en tecnología digital. No puede ser que los jueces estén rodeados de tantos expedientes en papel cuando nosotros impulsamos un cambio de ir a la oralidad, a los juicios orales, pero la verdad es que no se está avanzando en ese sentido. Entonces, en vez de estar a veces perdiendo tanto tiempo discutiendo el tema de las paritarias como pasó en la provincia de Buenos Aires, que no se llega a un acuerdo, hay que trabajar en modernizar la justicia, en despapelizar, en el expediente digital, en las audiencias orales, en los juicios abreviados, en agilizar, porque el reclamo de la sociedad es esa. Ya muchos desisten de ir a la justicia porque dicen, no, porque son 10 años mínimo. Mónica, te hago las dos últimas. Yo la semana pasada lo decía, yo a la gobernadora Vidal la veo como una mujer hiper honesta, muy presionada, con muchos callejones sin salidas, pero en algunas cosas debo ser muy crítico, y lo soy de hecho, y lo vengo sosteniendo. Tiene un problema de ministros para abajo, donde no tiene directores generales, porque lo siguen manejando el sionismo, muchas subsecretarías la siguen manejando el sionismo, y lamentablemente lo que veo es más o menos, salvaguardando las distancias, lo que pasó con Rucauf. Traspoló mucha gente de la ciudad de Buenos Aires para ocupar cargos en la provincia, y lo digo con mucho respeto, gente que no tiene idea de lo que es la provincia de Buenos Aires. Porque, insisto, no es lo mismo hacer un hospital en La Matanza, que no alcanzaría para nada, que si vos haces un hospital en Villegas, en Coronel Dorrego o en Villarino, que con un hospital medianamente podés satisfacer la demanda. ¿Vos cómo la ves a Vidal? ¿Tiene idea de dónde está sentada o tiene idea realmente de lo que hay abajo de sus ministros? Bueno, si vos la escuchaste a la gobernadora, seguramente te habrá llamado la atención como a mí, que ella cuando se dirige a los bonaerenses habla de vecinos. A mí eso siempre me hace ruido, ¿no? Porque es el lenguaje de la ciudad de Buenos Aires. Lo que decís vos de sus... Bueno, yo creo que no pensaban que podían ganar la provincia. Yo también me parece pienso lo mismo. que fue una sorpresa y que tuvieron que hacerse cargo, obviamente, de una provincia devastada también, ¿no? Sí, no, eso hay que reconocerlo. Con el peor gobernador de la historia. Eso es cierto. Me parece que Macri también tuvo que haberle dedicado, ¿no? Porque él se llevó parte de su... Además, tienen 3 jurisdicciones muy grandes. Cava, que es la ciudad de Buenos Aires, Nación y la provincia de Buenos Aires. No tenían un elenco preparado de gestión para las 3 jurisdicciones. Y a mí me parece que tendrían que haber reforzado más la provincia de Buenos Aires, porque si el gobierno de Macri va a tener problemas, los va a tener precisamente por ese lado. Y me parece que ella, yo no dudo de su honestidad, pero sí le falta obviamente de cuadros de gestión y que conozcan. No puede seguir, yo de acá humildemente, si me llegara a escuchar a alguien que está cerca de la gobernadora, por favor que no diga más vecinos. Mis vecinos son mis vecinos del municipio en Avellaneda y serían los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, pero en la provincia de Buenos Aires somos bonaerenses. Tiene que conocer que la provincia de Buenos Aires no es la ciudad, no es capital, ni tampoco es nación. Todos los que estudiaron y los que se formaron en la UBA estudiaron Derecho Administrativo Nacional, pero la provincia tiene un Derecho Administrativo Provincial de excelencia, muchos organismos de control, muchos más organismos de control que nación, y los organismos de control todavía están en manos del sionismo, porque se cambiaron por ahí la primera línea, o por ahí la cabeza, y debajo...
Mira, para que un tejido sane, hay que abrir, hay que limpiar y que salga toda la pus que tiene que salir, ¿no es cierto? Y después cerrar para que sane. Y me parece que uno de los problemas que tiene que focalizar la gobernadora son los organismos de control, la justicia, la procuración, el jury. Hay muchas cosas para mirar más allá del tema de la emergencia sanitaria, hospitales y bueno, un sinnúmero de cosas, ¿no? Un gusto. Me quedan muchas preguntas Muchas para gracias. hacerte. La próxima, de política más que nada. Me voy a hablar Encantada. con el diputado Duclos. ¿Qué haces, Omar? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Cuando vos ves esto, la ruta más cara del país. Hace unas semanas estuvo una delegación de diputados jujeños para reactivar esta causa que tiene Ercolini. Pero cuando vos ves que 1 kilómetro de ruta en Jujuy salió, perdón chicos, 5.776.200 dólares. ¿Qué te pasa por la cabeza? Y cuando transito la ruta 3, por ejemplo, Mirá, o la 5, la 6, que quedó bárbara. la 5, la 7, la 8 en nuestra provincia, las padecemos, vemos los accidentes tan recurrentes y graves que hay, vemos cuántas oportunidades perdidas hemos tenido de invertir adecuadamente esos recursos. El kirchnerismo gobernó en un momento de bonanza, donde el Estado tenía muchos recursos y lamentablemente fueron ineficaces, fueron improvisados en muchos casos y fueron altamente corruptos, como en estos momentos se está comprobando, ¿no? Yo hablaba el otro día con algunos dirigentes, estuve con Juan Carlos Morán, que sé que tiene muy buena relación con vos, recién lo hablaba también con la diputada Litza. Vamos a ver gente presa, pero presa en serio. Pues la gente lo que quiere es ver presos en serio. Condenas largas, ¿no? 2 días, 3 días, 1 año, 2 años, y después salen, como hablaba con ella recién, y tienen encanutado 3, 4 palos verdes. Me parece que los argentinos estamos especialmente esperanzados en este tiempo de que por fin se haga justicia y se haga realidad el principio básico de cualquier democracia, de cualquier Estado de Derecho, que es que todos somos iguales ante la ley. Eso significa que si nos mandamos una macana, la ley nos alcanza también a todos, alcanza al que tiene poder y tiene que rendir cuentas. Bueno, esto ha estado ausente hasta ahora. Siempre los poderosos de distinta índole han tenido la oportunidad de eludir a la justicia. Creo que podemos reafirmar esa esperanza si tenemos un compromiso social muy fuerte, porque la garantía de que la justicia vaya a fondo es que todos, el conjunto del pueblo argentino, exija y no tolere más la corrupción. Exija justicia y diga, no queremos tolerar más un gobierno que se lleve lo que es de todos. Me parece que estamos ante una toma de conciencia. Me parece que lo más trascendente, además de ver a los funcionarios presos, los activos reintegrados al Estado, es decir, ese patrimonio mal habido que vuelva al Estado, como recién ustedes analizaban, me parece que el producto fundamental que nos tiene que quedar también como sociedad es la toma de conciencia de no tolerar nunca más este tipo de prácticas. Ahora, pero Omar, es muy importante que la ley de extinción de dominio, con artículo más, artículo menos, como hablaba con Mónica recién también, salga rápido, porque, insisto, también lo decíamos, ¿de qué me sirve a mí o a la sociedad que tengamos, como sé que hay, en el Banco Ciudad, en las bóvedas del Banco Ciudad, en las bóvedas del Banco de la Nación, en muchas cajas de seguridad de jueces federales, mucha cantidad de dinero y de objetos mal habidos que están ahí amontonados y que tendrían que rápidamente volver a la sociedad? Sí, estas son herramientas Insisto, valiosas. también lo hablaba con ella. Y vos conocés la provincia de Buenos Aires como pocos, venís del interior de la provincia y sabés la necesidad que hay. Con 9, 10 millones de dólares, ¿cuántos problemas solucionás? Sí. De salud, de escuela. Pero además no tengas duda que esto es un vuelto. Lo que estaba en los bolsos que revoleaba López era la caja chica, claro, que les quedó por ahí. Eso es como la caja chica que hay en los municipios que tienen los intendentes, claro, para el papel de todos los días, digamos. Hay muchas rutas para desentrañar, para seguir y para recuperar los fondos. Son herramientas importantes. Ahora, primero hay que decir que la justicia de todas maneras tenía muchas herramientas disponibles para haber investigado oportunamente y no lo hizo, y esos jueces y fiscales que se hicieron los distraídos,
por distintos motivos, ¿no? Algunos porque no se animaron, otros porque son corruptos también, otros porque estaban presionados. Bueno, Perdóname, te agrego algo. Otro porque estaban muy cómodos con los sueldos y decir soy el juez federal. Claro, no me meto, claro. Total, ganó dos gambas, dos gambas y pico. Bueno, yo soy creo juez que federal, vivo bien. en este proceso de lucha contra la corrupción también esos funcionarios judiciales tienen que rendir cuentas. Y me parece plausible esta decisión que acaba de tomar el Consejo de la Magistratura a instancias de una movida que se dio con la participación de más de 10 instituciones que pidieron una auditoría a la justicia federal que está interviniendo en distintas causas de corrupción desde hace unos cuantos años hasta la fecha, para que se pueda hacer un control de gestión, para que se pueda también conocer cómo operó cada juez y cada fiscal en el manejo de determinadas causas. Ahora, por eso, porque si no, se puede interpretar que como hasta ahora no teníamos extinción de dominio y ley del arrepentido, la justicia tenía los brazos atados. Claro. No, la justicia Tiene podía y debió haber actuado. Bienvenido que lo haga ahora y por lo que no hicieron antes tendrán que rendir cuentas. Ahora, es cierto que estas son herramientas superadoras porque en el caso del arrepentido, que si bien sabemos que es controvertido y a veces hay gente que dice con razón, bueno, pero se va a premiar a un delincuente, se le va a reducir la pena. Bueno, pero ahí entra a jugar un bien superior para la sociedad, que es desentrañar o descubrir a una red mafiosa, a una red de delincuentes y buscar a los máximos responsables, no quedarnos con los perejiles, como se dice comúnmente. Claro, entonces el arrepentido va a tener un beneficio con la reducción de la pena si aporta datos, información sobre responsabilidades superiores de quienes dirigen esa organización. Y se comprueba realmente que esa información era valiosa. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos, más delincuente que Bursaco, y sin embargo lo de Bursaco sirve porque mandó en cana a tipo que vos decías, hasta Platini cayó con el tema de lo que habló Bursaco, que era un tipo impoluto, Platini. O sea, y la extinción de dominio también suma otro aspecto importante, porque antes se podían recuperar los bienes, pero había que esperar el resultado de la causa penal y recién ahí incautar los bienes y poder lograrlos el Estado. Ahora va a correr por vía paralela, mientras se sustancia el juzgamiento por la responsabilidad penal de ese imputado procesado, al mismo tiempo la justicia civil tiene la manera de recuperar rápidamente esos bienes que esa persona no pudo justificar el origen. Entonces, rápidamente, a través de la extinción de dominio, se puede recuperar, que es lo que todos queremos, que esos fondos que son de todos, y esto hace también a la toma de conciencia, porque antes parecía que hablábamos de corrupción y eran cuestiones abstractas y a lo sumo era una cuestión, un reproche moral de alguien que no se había portado bien. Lo que nos roban es de todos, es bien público, por lo tanto necesitamos recuperarlo para que el Estado lo pueda dirigir, como la misma ley establece una serie de prioridades, a inversión pública valiosa. Ahí va la pregunta, porque tengo que ser honesto, no la leí en profundidad la ley, pero ¿cómo se establece a dónde va ese dinero y quién lo establece? ¿El Ejecutivo? Por ejemplo, recuperamos los 9 millones de López, sale la ley de extensión de dominio, bueno, esa plata viene al Estado. El Estado, como decimos, tiene varias áreas para fijar, bueno, esto va a educación, o va a salud, o va a infraestructura judicial. ¿Hay un órgano o está dentro de la ley que diputados o senadores, una comisión, controle el proceso de dónde va ese dinero? ¿O que el Estado, o que en este caso el Ejecutivo le informe a alguien determinado, bueno, del dinero que se recuperó de López va 1 millón al hospital X, 2 millones a la escuela tal? ¿Está dentro de la ley? ¿Hay algún tipo de... ¿Cómo preguntártelo? ¿Algún tipo de punto o de, digamos, de ítems que marque en realidad, cómo se maneja? Porque si volvemos a lo mismo, ¿por qué te digo? Recuperaron los 9 millones, vuelve al Estado Nacional y va a rentas generales. Y nunca sabemos realmente a dónde fue esa que recuperamos. En realidad corre la suerte... Lo bueno sería decir, recuperamos esta, acá está. Claro. En realidad, la justicia civil es la que determina la extinción del dominio y eso va al presupuesto del Estado Nacional. Perfecto. Y corre la suerte de todo recurso afectado. Recurso afectado es aquel que la ley le marca el destino. Entonces,
En este caso la ley establece una serie de prioridades que tienen que ver con la inversión social, con tratamientos de adicciones, por ejemplo, en el caso de los recursos del narcotráfico, vivienda, educación, salud, fundamentalmente. Y después está el control de la ejecución presupuestaria, que es la que va a determinar que de manera exacta se ha cumplido con ese destino que está bien determinado. la ley. Está en el procedimiento, están todos los procedimientos establecidos para que las cosas se hagan bien, como en tantas áreas del Estado. El problema que tenemos es que las instituciones no funcionan adecuadamente. Los procedimientos están, pero la aplican funcionarios que hacen lo que quieren y nunca recae el control ni la responsabilidad sobre ellos. Me parece que el desafío que tenemos es no solo sanear toda esta corrupción sobre el pasado, sino también ponernos de acuerdo todos, y no solamente los políticos, los jueces, sino todo el entramado social, y especialmente aquellos que tienen protagonismo importante en el manejo de recursos, los empresarios, por ejemplo, los dirigentes gremiales, todos respecto a cómo generamos dispositivos que permitan, por un lado, prevenir la corrupción, que realmente haya tantos controles que sea muy difícil. Recién la diputada decía en el caso del narcotráfico que hay que hacérsela difícil. Justamente, si tenemos organismos imparciales, eficaces, dotados con los recursos necesarios para ejercer oportunamente el control y alertar cuando algo no se está haciendo bien, prevenimos la corrupción. Y después, si se comete el hecho de corrupción, que la justicia puede intervenir de manera independiente, eficaz y oportuna, ¿no? Tengo 30 segundos, pero vos fuiste intendente. ¿Sentiste el apriete en la obra pública? Sentí la discriminación. ¿Te discriminaron sí, en Azul? Alevosamente. Nosotros pudimos hacer pocas obras con el Estado Nacional y fue muy marcado además cuando nosotros, en realidad hubo algunas obras que aparecieron cuando el kirchnerismo trataba de cooptar intendentes, cuando vieron que yo me mantenía fiel a mi identidad política, me fueron discriminando. Y cuando nosotros jugamos fuerte en defensa de la producción de nuestra región con el conflicto del campo, ahí nos bajaron la persiana definitivamente y fuimos discriminados. Las obras que pudimos hacer las hicimos con mucho control municipal, porque ahí también era importante que la parte que correspondía al control de ejecución de obras los municipios se hicieran cargo. Por ejemplo, en el caso de las viviendas, tuvimos que estar muy cerca de las empresas para que se cumplieran los planes, ¿no? Omar, un gusto como siempre, gracias. Gracias a vos, un placer. Esto fue La Voz de Todos aquí en A24. En 7 días estamos. Chau.